A lo largo de la historia del béisbol, hay nombres que brillan no solo por sus estadísticas, sino por lo que representan. Hombres que desafiaron lo establecido, que rompieron moldes, que demostraron que el corazón puede pesar más que los músculos. José Altuve es uno de ellos. Con apenas 1.65 metros, fue rechazado por los Astros en su primer tryout, simplemente por ser muy bajito, pero volvió, con la misma talla, pero con un corazón mucho más grande, y terminó escribiendo su propia historia en letras doradas. De hecho, en este canal tenemos un video dedicado a su inspiradora trayectoria, que te recomiendo ver si todavía no lo has hecho. Pero esta historia no es de Altuve, es de otro guerrero, uno que también nació en el Caribe, uno que también fue subestimado, uno que también decidió no rendirse, desde los campos polvorientos de República Dominicana hasta convertirse en el alma de los Cleveland Guardians. Su historia es un recordatorio de que las verdaderas batallas se libran en silencio, lejos de las cámaras, cuando nadie está mirando. Es una historia de lucha, humildad y resiliencia, de cómo el mundo puede decirte no, pero tú tienes que seguir diciendo sí, porque el tamaño no define la grandeza, la define el alma. Y este pelotero tiene una de las más grandes que ha pisado un diamante. Esta es la historia de José Ramírez. There you go. He just there you go. Fortune goes. Out of room, it's out of here. Drill deep. Goodbye, a grand slam. Hits back. He's out of room. It's out of here. White Sox, a stunner. Here, Indians into October. The job they've done in the absence of Terry Francona. Antes de seguir con la historia, te quiero mostrar algo curioso. El 94% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si ya estás aquí disfrutando del contenido, ¿por qué no formar parte de la comunidad? Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias del béisbol. José Enrique Ramírez nació el 17 de septiembre de 1992 en Baní, República Dominicana, en una familia humilde, en un entorno donde la pelota no es solo un deporte, sino una esperanza, un escape, una salida de la pobreza. Desde pequeño José jugaba como si su vida dependiera de eso, porque en parte así era. Su padre, Cito, no solo le enseñó a batear o a correr las bases, le enseñó a jugar con el alma, a no guardarse nada, a dejar el corazón en el terreno, y sobre todo le dejó claro algo que lo marcaría para siempre: tú eres el futuro de esta familia. Esa frase no era solo una motivación, era una carga, un compromiso. No llegar no era simplemente perder un sueño, era fallarle a los suyos. Pero lo más duro no vino en casa. Lo más duro vino cuando salió al terreno y se dio cuenta de que su talento no era suficiente para algunos ojos. En Dominicana existe una liga donde se exhiben los grandes prospectos para que los scouts internacionales los descubran. Y José ni siquiera era invitado. Solo jugaba cuando algún titular se lesionaba o faltaba. Era un plan B. El motivo, su físico. Con 1,75 m de estatura y apenas 75 kilos, los scouts lo veían demasiado pequeño. No tenía el cuerpo de un campo corto atlético, ni la potencia de brazo que tanto buscan. Era rechoncho, jugaba segunda, no parecía rápido y sobre todo no lucía como un pelotero. Fue etiquetado como un no prospect, un término que en el mundo del béisbol equivale a decir tú no vas a llegar. Imagina por un momento lo que eso significa para un joven con hambre, con sueños, con una familia entera detrás. Tocas la puerta del sueño y te dicen que no estás a la altura, literalmente. Y aquí es donde aparece una enseñanza poderosa. No es lo que dicen de ti lo que define tu camino, es lo que tú decides hacer con eso. Cualquiera se habría rendido, pero José no. Cada comentario se volvió gasolina. Cada no vas a llegar lo empujaba más fuerte hacia adelante, porque las etiquetas son solo palabras y las palabras no tienen poder si tú no se los das. El destino le tenía preparada a José una pequeña ventana de oportunidad. En 2009, con 17 años, ya mayor que muchos prospectos que suelen firmar a los 16, seguía sin ofertas. Pero un día, en un polvoriento campo de su tierra, José hizo justamente lo que mejor sabe hacer: jugar con el corazón. Cuenta la historia que ese día consiguió 3 hits en un partido donde ni siquiera estaba supuesto a destacar. En las gradas estaba Ramón Peña, un buscador de talentos de los Cleveland Indians, quien vio algo especial en aquel chico rellenito que otros ignoraban. Peña no vio un físico imponente, vio pasión, vio instinto, vio a alguien que, aunque no encajaba en el molde, lo rompía con su entrega, y convenció a sus jefes de que ese joven merecía
parecía una oportunidad. Y así, a finales de 2009, Cleveland le ofreció a José Ramírez un bono de firma de $50,000 para un contrato de ligas menores. Puede que $50,000 no suene a mucho comparado con los cientos de miles o millones que reciben los prospectos más cotizados, pero hay que entender el contexto. Era mucho menos que el bono promedio de su camada, que rondaba los $200,000. A ojos de la industria, José seguía siendo una apuesta menor, pero para José y su familia, $50,000 representaban mucho más que dinero. Era una promesa, era un sí en medio de tantos no, era el permiso para soñar en voz alta. Y aquí hay una reflexión poderosa. A veces la vida no te entrega el premio más grande, pero sí la oportunidad de demostrar que lo mereces. José no miró el monto, miró el camino, no se quejó por lo que no tenía, agradeció lo que tenía, y con eso empezó a construirlo todo. Porque no importa cuán pequeña sea la puerta que se abre, si la atraviesas con determinación, puedes encontrarte con un mundo de posibilidades del otro lado. En 2012, ya en las ligas menores de Estados Unidos, José empezó a destacarse de la única forma que conocía, bateando. Arrancó en clase A baja y tras dejar su marca, fue ascendido rápidamente. En clase A alta bateó para 354, una cifra que hablaba por sí sola. Era su manera de gritarle al mundo: aquí está mi talento. Al año siguiente subió a AA y siguió sorprendiendo. El mismo muchacho que había sido ignorado empezaba a superar a los prospectos que llegaron con bonos altos y grandes expectativas. No tenía el físico imponente, pero sí inteligencia, agresividad y una capacidad única de hacer todo bien. Robar bases, tocar con astucia, fildear con seguridad. Como dijo un scout, puede que no fuera el atleta más grande, pero es un pelotero en todo el sentido de la palabra. Y ahí está la clave. No necesitas ser el más fuerte para ganar. A veces, hacer bien las pequeñas cosas, con constancia y entrega, es lo que te pone por encima. Gracias a su desempeño, a finales de 2013, con solo 20 años, José Ramírez logró lo impensable. Fue ascendido a las grandes ligas, debutó con Cleveland y cumplió el sueño que había perseguido desde niño. Pero su llegada no significó estabilidad. Entre 2014 y 2015, su camino fue una montaña rusa. Subía y bajaba entre el equipo grande y AAA, sin lograr afianzarse del todo. Cleveland lo usaba como un comodín. Campo corto, segunda base, hasta en los jardines. Ramírez hacía todo lo que le pedían con humildad y entrega, pero su bate aún no despegaba. Vivía en la incertidumbre, peleando día a día por un puesto, sin garantías. Y aquí hay otra lección poderosa. A veces llegar no es lo más difícil. Lo más difícil es mantenerse, y para eso no basta con talento. Se necesita carácter, paciencia y fe. El año 2016 marcó un antes y un después en la carrera de José Ramírez. A sus 23 años, tras temporadas llenas de altibajos, le dieron un rol como jugador de utilidad, rotando por distintas posiciones. Incluso lo probaron en los jardines, buscando dónde encajarlo. Lo que nadie esperaba era que empezara a batear con una fuerza que sorprendió a todos. Desde los entrenamientos, las pelotas que antes chocaban contra las cercas empezaron a volar por encima de ellas. Aquel jugador sin poder estaba explotando. El mismo manager Terry Francona lo dijo: es más fuerte de lo que la gente piensa. Con esa confianza, José se ganó un lugar en el roster del día inaugural. Jugaba un poco de todo, pero lo importante era que no dejaba de batear. Para agosto, Cleveland tomó la decisión. Ramírez sería titular. Le dieron la tercera base y él respondió con grandeza. Terminó el año bateando 312, con 11 jonrones, 76 impulsadas, 22 bases robadas y una energía que contagiaba al equipo. Ese mismo 2016, Cleveland llegó a la Serie Mundial. José fue parte vital de esa histórica campaña, incluso conectando 2 jonrones en la serie. Aunque cayeron en un dramático juego 7 ante los Cachorros, algo quedó claro. El mundo ya sabía quién era José Ramírez. Y aquí va la reflexión. A veces la vida puede cambiar en un año, pero ese repentino éxito no fue suerte. Fue el fruto de años de trabajo silencioso. Porque no existen los éxitos de la noche a la mañana. Existen personas que llevan años preparándose, esperando su momento. José no solo lo esperó, lo aprovechó. Si 2016 fue la carta de presentación, 2017 fue el año en que José Ramírez se consolidó como una superestrella. Con solo 24 años y un físico más trabajado, explotó ofensivamente como pocos esperaban. Bateó 318, conectó 29 jonrones, lideró la liga en dobles y ganó su primer bate de plata. Fue elegido al Juego de Estrellas y terminó tercero en la votación al jugador más valioso. En apenas un año pasó de promesa a realidad. Lo más impactante es recordar lo que decían de él años antes, que no tenía poder, que no tenía proyección. Pero José se encargó de derrumbar esas predicciones con cada swing. Su apodo en Dominicana, La Para, lo decía todo. Imponía respeto cada vez que entraba al cajón de bateo. Y eso fue solo el comienzo. En 2018 entró al exclusivo club 30-30 con 39
39 jonrones y 34 bases robadas. Otra vez fue All-Star, otra vez bate de plata y otra vez tercero en la votación al jugador más valioso. A pesar de esos números, muchos aún lo consideraban subestimado, quizás por no jugar en un mercado grande, pero para Cleveland y sus fanáticos ya era un ídolo. Sin embargo, ni siquiera las grandes estrellas están libres de caídas. A finales de 2018 y principios de 2019, José atravesó un bache ofensivo inesperado. Su producción bajó y su OPS cayó a niveles preocupantes. Muchos se preguntaban qué le pasaba. Era un momento crítico, uno de esos que ponen a prueba la fe y el carácter. Pero José no se escondió, no buscó excusas, trabajó, ajustó. Y cuando llegó el verano, volvió a ser él. En solo 2 meses, recuperó su nivel con fuerza. Lamentablemente, cuando estaba en su mejor momento, sufrió una fractura en la mano que lo dejó fuera casi toda la recta final. Aún así, regresó a tiempo para ayudar al equipo, demostrando una vez más su entrega total. Y aquí nos deja otra lección profunda. Incluso cuando estás en la cima, la vida puede ponerte a prueba. La pregunta no es si llegarás a caer, sino cómo vas a levantarte. José lo hizo con humildad y determinación. En 2020, en plena pandemia, lideró a Cleveland a los playoffs y quedó segundo en la votación del MVP. En 2021, volvió a brillar con 36 jonrones y en 2022 impulsó 126 carreras. Todo eso jugando gran parte de la temporada con una muñeca lesionada. Pudo haberse operado, pero decidió esperar. Lo dio todo por su equipo, aún con dolor. Y eso dice mucho más que cualquier número, porque los números impresionan, pero el corazón inspira. Para 2022, José Ramírez ya era el rostro de los Cleveland Guardians y una de las grandes estrellas de la MLB. Muchos asumían que, al acercarse la agencia libre, buscaría un contrato multimillonario en el mercado abierto. De hecho, los Padres de San Diego estaban dispuestos a ofrecerle alrededor de $250 millones según algunos rumores. Pero una vez más, José sorprendió al mundo. En lugar de perseguir el contrato más grande, firmó una extensión de 7 años por $141 millones con Cleveland, comprometiéndose a quedarse donde todo comenzó. Aunque la cifra era enorme, estaba por debajo del valor de mercado que podría haber alcanzado. Entonces, ¿por qué lo hizo? José fue claro: gratitud, estabilidad y felicidad. Cleveland creyó en él cuando nadie más lo hizo. Ahí creció, ahí es feliz. Eligió estar donde se siente en casa. Ramón Peña, el scout que lo descubrió, lo dijo con orgullo. Rechazó $250 millones para quedarse donde es feliz. En tiempos donde muchos persiguen el cheque más grande, José nos dejó una lección. El verdadero éxito no siempre está en ganar más, sino en saber lo que realmente te llena. Como Ronald Acuña Jr., que también priorizó asegurar a su familia antes que maximizar su contrato, José mostró que hay decisiones que no se miden en dinero, se miden en paz. A pesar de las críticas, Ramírez siguió rindiendo con la misma intensidad de siempre. En 2022 lideró a Cleveland a los playoffs y en 2023 continuó sumando logros. Para finales de 2024 ya tenía 6 juegos de estrellas, 5 bates de plata, récord en la historia de la franquicia, y 4 veces había quedado entre los top 4 del jugador más valioso. Lo más hermoso, todo eso lo ha hecho sin cambiar de colores. En una era donde la lealtad parece estar en extinción, José Ramírez eligió quedarse, y esa decisión lo convirtió no solo en una leyenda del equipo, sino en un ejemplo de fidelidad y principios, porque al final el verdadero éxito no está en tenerlo todo, sino en ser fiel a lo que eres y a quienes creyeron en ti desde el principio. A día de hoy, José Ramírez sigue escribiendo su leyenda. Lejos de relajarse tras firmar su contrato, ha seguido trabajando como si aún tuviera que ganarse un lugar. La temporada 2024 fue espectacular. Bateó 279, conectó 39 jonrones, impulsó 118 carreras y robó 41 bases. Se quedó a solo un cuadrangular de unirse al club 40-40, una hazaña reservada para los más completos. Más allá de los números, su impacto en Cleveland es profundo. Es el líder, el mentor, el motor emocional del equipo. Se le ve jugar con alegría, como si aún estuviera en un play de Baní, pero ahora lo hace frente a miles de fanáticos. Y eso es lo que lo hace único. Su conexión con el juego, con sus raíces, con su gente. En abril de 2025, tras un juego donde conectó 3 jonrones, apenas días después de haberse lesionado la muñeca, su manager Stephen Vogt dijo con una sonrisa: el mejor jugador del mundo. Y no era exageración. José empató un récord histórico de la franquicia, compartiendo páginas con leyendas como Jim Thome y Albert Bell. Pero lo que más impresiona no son sus hazañas, sino su humildad. Siempre que le preguntan, José le da el crédito a Dios, a su familia y al trabajo diario. Nunca olvida de dónde vino, ayuda a su comunidad en Baní, agradece a sus padres por cada sacrificio y sigue caminando con los pies en la tierra, aunque su nombre ya esté entre los grandes. La travesía de José Ramírez nos deja mucho más que
estadísticas. Nos deja una serie de verdades que trascienden el béisbol. Nos recuerda que los sueños no se heredan ni se regalan, se trabajan. Que a veces tus mayores desventajas pueden convertirse en tus armas más poderosas si las enfrentas con el corazón por delante. A José lo descartaron por su tamaño, por su físico, por no lucir como un prospecto. Pero cada no lo convirtió en una razón para seguir. Nunca se conformó con llegar. Año tras año trabajó para ser mejor. Y cuando cayó, como en aquel 2019, se levantó más fuerte. Jose sends a high at the wall, and it is gone. And watch this one sail way out of here. Game on, fellas. There's a drive to deep right. Home run. Jose Ramirez. And that is out of here for Ramirez. Porque en cada tropiezo hay una lección, en cada caída, una oportunidad de crecer. También nos enseñó algo cada vez más raro, la lealtad. En un mundo donde muchos persiguen lo que más brilla, José eligió lo que más paz le daba. Prefirió quedarse en casa, en el lugar que creyó en él, porque entendió que el verdadero éxito no es tener más, es estar donde eres feliz. Y eso vale más que cualquier cheque. Pero quizás la lección más poderosa está en su actitud. Con todo lo que ha logrado, José sigue jugando con la misma alegría del niño de Baní que soñaba con llegar. No olvidó de dónde vino, por eso sabe a dónde va, y eso lo hace gigante. Su historia aún no termina. A sus 32 años todavía tiene capítulos por escribir, pero ya nos ha dejado una enseñanza para toda la vida. No importa cuán pequeño te consideren, puedes lograr cosas gigantes. Todos, en algún momento, nos sentimos como ese joven al que nadie veía, con sueños, con dudas y con obstáculos enfrente. Que la historia de José Ramírez nos recuerde que, si trabajamos con disciplina, confiamos en el proceso y caminamos con fe, llegará el día en que el éxito hable por nosotros. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro jugador te gustaría que contemos en el próximo video? El comentario con más likes será el elegido, porque aquí todas las historias tienen un lugar. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.